Más cordial. Hay que aceptar. Uh-huh. Perfecto. Pues les damos la más cordial bienvenida. Buenos días a todos ustedes, maestros y maestras de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje del inglés de las escuelas normales de México. Pues nos damos cita a esta hora y en esta fecha para esta estrategia de acompañamiento. Esta estrategia de acompañamiento es eso, no hay que añadirle más cosas, es saber qué estamos haciendo desde nuestras normales y aportar y discutir en algunas ocasiones cuáles son las estrategias que estamos utilizando para llegar a cumplir nuestro objetivo, ¿no? De titular a nuestros alumnos de este plan 2022. Le cedo la palabra a la maestra Karina, que nos va a hacer la exposición precisamente de la normativa para, para la titulación 2000, para los trabajos recepcionales del plan 2022. Adelante, maestra Karina. Muchas gracias, doctora. Pues sí, efectivamente, como lo menciona la doctora, este es un acompañamiento y un aprendizaje mutuo, ¿no? Entonces, después de lo que ustedes contestaron en el formulario, pues se identificaron muchos temas muy interesantes. Nosotros tratamos como de acomodarlos, que fueran como había de diferentes aspectos formativos, disciplinares, como lo vimos incluso desde la reunión pasada. Y tomando eso en cuenta, fue como se trataron de acomodar en las sesiones. Sin embargo, uno de los que era pues muy recurrente era justamente como visualizar desde las orientaciones de Jesús, pues de qué se trataba, ¿no? Creo que algunos de nosotros ya hemos tenido en alguna ocasión a lo mejor talleres, pláticas o algo con de Jesús acerca de estas orientaciones. Sin embargo, pues hay personas que se van hundiendo, que se van son nuevos en la parte de la titulación o es la primera generación del 2022 y comunicarnos o saber qué estamos haciendo, cómo estamos aterrizando esas orientaciones, pues es muy importante. Recordemos también que, pues, permítame, me están solicitando la liga, déjenme la mando ya. Este, como lo mencionó, son orientaciones, no es una norma, no es ley, no, porque además recordemos que el séptimo y octavo, pues son de flexibilidad y esas orientaciones son pues para darnos una guía general y aquí lo que queremos es saber cómo es que ustedes han como, vuelvo a repetir, aterrizado esas ideas o esas orientaciones en las diferentes normales, ¿no? Entonces voy a retomar nada más un poquito de las orientaciones que nos presenta de Jesús. Traté de hacerlo lo más estratégico posible. Creo que ya se ve. ¿Sí se ve? Sí, maestra. Muchas gracias. Pues el documento, creo que ya todos nosotros lo conocemos, pues es un documento que nos habla de manera general qué se espera con este trabajo de titulación, cuál es la naturaleza, cuáles son los propósitos y cuáles son las tres opciones que nosotros tenemos de titulación de manera general. En la sesión pasada ya estuvimos hablando que en algunas normales trabajan algunas, en otras trabajan solamente dos o una, entonces el día de hoy quisiéramos como a más grandes rasgos conocer cómo es que lo están trabajando, ¿no? Partiendo entonces de esto que dice las orientaciones de Jesús, que como lo tenemos aquí, pues estas orientaciones marcan que parte desde el sexto semestre, que de preferencia empiezan ellos a trabajar desde sexto semestre, donde ya empiezan a trabajar un protocolo dependiendo de la modalidad de titulación para seguir avanzando en séptimo y octavo. Haciendo como una consulta muy informal, pues nos damos cuenta que esto no siempre puede ser posible de que sea así.
por los contextos que existen en las diferentes, no nada más en las normales, sino en los estados de la República, ¿no? Entonces, una de las razones por las que existen estos trabajos de titulación, pues es que los chicos muestren las capacidades del perfil de egreso que han obtenido durante su formación y principalmente durante esta fase final, ¿no? Tomando en cuenta las modalidades de titulación, pues los propósitos son justamente esta parte de documentar sus experiencias de la práctica docente, como está en el informe de prácticas y también en el portafolio, analizar algunas problemáticas educativas, como lo tenemos en la tesis, por ejemplo, integrar toda esta parte. En algunas ocasiones vemos que hay como una brecha muy amplia entre la teoría y la práctica, y pues se espera que con estos trabajos esa brecha o se reduzca o se desaparezca por medio del trabajo de los chicos, que muestren cómo es que ellos hacen esta relación teoría-práctica y principalmente con el contexto educativo, ¿no? Entonces, tomando esto en cuenta, las tres opciones que nos manejan desde DGESO, que ya las conocemos muy bien, pues son el informe de prácticas profesionales, la tesis de investigación y el portafolio de evidencias. A grandes rasgos, vuelvo a repetir, todo lo que yo estoy comentando aquí o esta presentación es derivada específicamente de las orientaciones de DGESO. Al final yo voy a compartir un poco de cómo lo hacemos para cerrar la presentación. Yo voy a compartir lo que hacemos en la Escuela Normal Superior de Guanajuato, para entonces abrir los micrófonos a los demás que nos compartan y aprendamos cómo es que también ustedes lo hacen, ¿no? Entonces, las orientaciones dicen que el informe de prácticas pues sigue una investigación-acción, ¿no? Un paradigma crítico social, donde los chicos lo que se espera es que ellos evalúen su propia práctica docente, ¿no? Que vean que por medio de este proceso cíclico de planeación, de acción, de observación, de evaluación, de reflexión y algunos otros, dependiendo del ciclo de investigación-acción que se esté usando, pues que ellos den muestra de esto, ¿no? De cómo es que se identifican como docentes, cómo es que llevan esta parte teórica a la práctica, cómo se evalúan, cómo consideran que ha sido esta evolución de su práctica y pues qué tipo de estrategias consideran que pueden implementar para hablar o trabajar los dominios y rasgos del perfil de egreso que hayan decidido, porque como lo sabemos, para el informe de prácticas, pues se tiene que hacer primero, uno de los ejes principales es el autodiagnóstico y el diagnóstico inicial de los contextos, para de ahí partir y entonces ver qué tipo de dominios y rasgos del perfil de egreso los chicos deciden trabajar y dar muestra de ello durante todo el proceso de desarrollo del informe de prácticas. Por otro lado, tenemos la tesis de investigación, que de acuerdo con las orientaciones, pues es una investigación educativa un poco más rigurosa. Se centra específicamente en algún problema educativo. Aquí puede ser en el aprendizaje, en algunos aspectos de gestión, en algunos aspectos de organización. Ya cada uno de las normales o de los chicos o de las escuelas, pues identifican cómo pueden ir trabajando esta parte, ¿no? Y el proceso metodológico, pues es lo que rige de alguna manera la parte de la tesis, que determina, ¿no? Es importante que después de la identificación de este problema educativo, pues que los chicos también den cuenta de cómo el desarrollo de una tesis de investigación, que es un poco más, es un proceso metodológico un poco más riguroso, cómo esto da muestra también de algunos dominios y rasgos que han desarrollado o que han evolucionado. Sabemos que dentro de la tesis esta parte de los dominios y los rasgos del perfil de egreso pues no están desde el inicio. Sin embargo, sí es algo que ellos tienen que en algún momento hacer esta relación de cómo es que han identificado el tipo de dominios y rasgos, o qué tipo de dominios y rasgos han visualizado en el proceso del desarrollo de su tesis de investigación.
Y por último, pero no menos importante, por supuesto, está el portafolio de evidencias, ¿no? Que aquí el enfoque pues es más el proceso docente, el proceso de formación. Porque lo que dicen las orientaciones es que justamente se centra en esta trayectoria formativa del docente. Por supuesto que la trayectoria formativa tiene aspectos teóricos y tiene que verse reflejado en la práctica, pero la trayectoria formativa del docente también implica qué han identificado ellos que les ha funcionado o que les ha servido en su aprendizaje y desarrollo docente. ¿Qué tipo de evidencias identifican que les ha aportado más y el por qué consideran que eso ha pasado, ¿no? El proceso metodológico aquí es un poco más flexible. Lo digo de esta manera porque así es como de repente algunos estudiantes que nosotros tenemos de portafolio nos lo han comentado, que es más flexible, que es más amigable, porque se centra un poco más en la reflexión, en la introspección que ellos llegan a hacer acerca de su trayecto formativo. Aquí agregué algunos tipos de evidencias porque lo mencionan, ¿no? En las orientaciones, y en ocasiones esto llega a ser incluso hasta muy confuso cuando se quiere trabajar esta parte del portafolio de evidencias, ¿no? Entonces tenemos variedad de evidencias que los chicos pueden utilizar dentro de su portafolio. Lo decían al principio cuando se presentaba esta modalidad desde el 2018, lo mencionaba, ¿no? No es un cúmulo de evidencias, no es eso, no es solamente juntar las evidencias, ponerlas en una carpeta, ya sea física o digital, y entregarlo, no se trata de eso, se trata justamente de este proceso reflexivo, que cómo es que esas evidencias les han hecho a los chicos trabajar estos dominios. Recordemos que esta modalidad también tiene como muy afianzado esta parte de los dominios y de los rasgos del perfil de egreso. Y entonces también parte de ahí, de hecho, como el informe de prácticas, parten de esta parte, de esta identificación de los dominios que ellos quieren trabajar o han trabajado. Y en algún momento, por ejemplo, aquí en la Escuela Normal Superior de Guanajuato, algunos chicos mencionaban, es que nos dijeron que teníamos que haber hecho portafolio desde primer semestre. Bueno, ahí es entonces cuando empezamos a ver que la interpretación de las orientaciones pues puede llegar a tener muchas vertientes, cuando eso no necesariamente tiene que ser así. El portafolio de evidencias sí puede recuperar evidencias del primer semestre, pero de algunos trabajos que los chicos han desarrollado dentro de sus clases. Vuelvo a repetir, como lo mencionaba hace un momento, algo que ha sido significativo para ellos, un trabajo que haya sido significativo para ellos, que lo recuerden, que haya marcado una diferencia incluso en cómo se veían antes como docentes y cómo se están viendo ahora. Entonces, sí se puede hacer una recuperación de trabajos desde primer semestre, pero no necesariamente se tenía que trabajar un portafolio desde el primer semestre. Aquí las orientaciones nos marcan, estos trabajos parten principalmente desde sexto semestre cuando es posible. Y ahí es donde se empieza a hacer esta recuperación, ¿no? Aquí en nuestro contexto, pues sí hemos trabajado las tres modalidades. Una de las cosas que nosotros hemos como tomado decisiones con respecto, basándonos en estas orientaciones de la DGESU, algunas de las cosas que se han decidido dentro del Estado, por ejemplo, es que si el portafolio de evidencia, el informe de prácticas se basa en un enfoque metodológico, una metodología, perdón, de investigación-acción, pues entonces dejemos las tesis fuera de esta metodología. No porque no se pueda hacer una tesis de investigación-acción, sabemos que se puede hacer. Sin embargo, vimos que esto de repente puede llegar a ser incluso confuso para los propios estudiantes. Y entonces tratamos, tampoco es una ley, es una sugerencia, que de preferencia cuando se trabaja tesis o los chicos que deciden hacer tesis, pues que sea otro tipo de metodología que no sea investigación-acción. El otro punto que se trabaja aquí en la normal es lo que les comentaba hace rato. Se trató de ver
porque no había portafolios, pasaban las generaciones y no había portafolios. Nos dimos a la tarea de preguntar por qué. Y entonces conocimos esta parte que se les había dado, digamos, una información no muy correcta de que si no se había trabajado el portafolio desde primero no se podía. Y entonces empezamos a cambiar esa ideología, esa perspectiva, y hoy en día tenemos algunos chicos que se van a titular de esta primera generación por medio del portafolio, que siguen siendo muy pocos. Sin embargo, la segunda generación del 2022 ya empezó a tomar mucho auge el portafolio. Por supuesto que lo que nosotros hacemos es darles esa apertura. Existen las tres y lo que ellos elijan o con lo que se sientan más identificados, pues somos los asesores los que tenemos que darnos la tarea de ver, bueno, yo no he trabajado esta metodología, sin embargo, pues entonces voy a trabajarla, voy a estudiarla para poder hacer este acompañamiento lo más coherente posible. Hemos tenido un acompañamiento de capacitaciones metodológicas principalmente con respecto a tanto a la investigación-acción o a los paradigmas principalmente crítico-social y paradigma hermenéutico, donde nos dan herramientas metodológicas para poder hacer este acompañamiento. Y pues con esto yo creo que yo voy cerrando mi participación. Vuelvo a repetir, lo primero era presentarles estas modalidades y la idea que está desde las orientaciones de DGESO y terminar aportando un poco de lo que nosotros hacemos desde la Escuela Normal Superior de Guanajuato, para entonces ahorita darle el micrófono a la maestra Mónica para que modere esta parte de las participaciones que ustedes tengan, sus aportaciones, que vamos a estar tomando nota para poder entonces nutrirnos y ver a quién le puede funcionar alguna de las cosas que nosotros podamos compartir o que estemos compartiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Karina. ¿Ya? Muy bien, muchísimas gracias, maestra Karina. Fíjense que cuando ustedes vertieron en el formulario los temas de interés, uno de los temas fue eso, la normativa de DGESO. Y la maestra Karina dijo algo muy, muy importante. Son orientaciones. Nosotros lo tomamos como una normativa tal cual al pie de la letra. E inclusive en alguna ocasión, alguna de las maestras dijo, se está grabando porque esto lo tiene que ver mi directora. ¿Sí? Estábamos en una reunión, pero todo parte de los acuerdos que tengan sus colectivos. Entonces, las orientaciones son estas, pero los contextos son diferentes. Entonces, habrá escuelas, por ejemplo, donde no haya los perfiles para acompañar a las tesis, o los hay, pero los maestros tienen otras tareas que realizar y no pueden acompañar a los muchachos cuando eligen tesis. No sé, estoy planteando un escenario, ¿no? También hay quien dice, no, pues debieron haber sido las evidencias desde primero y si no lo hicieron, pues no. Entonces, ahí es el ejemplo que les decía la maestra. Y hay quien dice, no, aquí en las orientaciones dice que a partir de este semestre. Entonces, todas las orientaciones parten, o sea, ahí están las orientaciones, ¿sí? Pero va a depender el contexto y los acuerdos que tomen ustedes como colectivo. ¿Alguno de ustedes quiere compartirnos su experiencia, por ejemplo, en portafolio de evidencias y cómo fue ese proceso vamos a ver, de institucionalización, de cómo lo deben de hacer, o si en su normal estos acuerdos están libres y tienen características diferentes a lo que dice la normativa o las orientaciones, o han creado ustedes unas orientaciones, un protocolo, pues un reglamento, un manual, ¿sí? ¿Cómo le han hecho ustedes? Nos gustaría escucharlos, a ver, que nos compartieran. Levanten la manita, a ver. Maestra Karina, ¿dónde está? La maestra Mónica levantó la mano. No, maestra Mónica. Hola. Buenos días. En nuestra institución sí se realizó, buenos días a todos, sí se realizó un protocolo para el portafolio de evidencias y este sí está muy basado en las orientaciones de DGESO.
Sin embargo, no lo hemos actualizado a los planes 2022. Este protocolo se realizó con prioridad, se revisó en el 2023, del que operó, pero sí son muy pocos los alumnos que optan por esta modalidad. Entonces, sí nos falta mucha experiencia en ello y nos falta hacer las adecuaciones, pues sobre todo del lenguaje, porque el 2022, perdón, el 2018 que tenemos está pues basado en enfoque por competencias, totalmente trae el lenguaje y el enfoque del plan anterior. Entonces, quienes estamos asesorando ahorita, pues estamos haciendo esas adaptaciones a nivel individual, porque el acuerdo fue que los protocolos institucionales se van a realizar hasta el próximo ciclo y que por lo pronto tomamos de base los anteriores, cosa que, pues, para mi punto de vista, pero así es como estamos trabajando. Nos hace falta mucho el trabajo Se colegiado en la traba. institución a través de la unión a veces tenemos la posibilidad. ¿Se traba el audio? Sí, sí, un poquito. Yo creo que voy a apagar mi cámara. Muy A bien, ver si gracias, mejora, maestra. porque sí, el internet no es muy bueno aquí. Entonces yo creo que sí nos falta mucho el trabajo colegiado para realizar este tipo de trabajos, pero esa es la experiencia acá con nosotros en Lerdo. Gracias, Muy maestra. bien, muchas gracias, maestra. ¿Quién más? ¿Quién más nos platica sobre su experiencia? ¿Cómo lo está llevando ahorita? Fíjense que hay alguna, ahorita tú me dices, Cari, si hay alguna. Fíjense que todo parte, ahorita con lo que dice la maestra, del trabajo colegiado. Hay quien está utilizando un protocolo que elaboraron, así como lo dice la maestra, desde las orientaciones del 2018, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? El tipo de lenguaje o la terminología que se utiliza, pues sí va a determinar la orientación que tenga ese trabajo. Entonces, si antes era por competencias y ahora son por capacidades, pues lo primero que tendríamos que saber es qué son, cómo son, con qué se comen las capacidades y cuál es la orientación o el enfoque por capacidades, donde permea no solamente en la redacción, sino en el tipo de práctica que llevan nuestros alumnos a cabo. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante la contextualización de estos protocolos que están haciendo precisamente para ponerse de acuerdo en la orientación que debe tener esa práctica de nuestros alumnos en las escuelas. ¿Alguna otra experiencia, maestra? Ahorita yo les quiero preguntar sobre cómo hacen el autodiagnóstico, ¿eh? A ver, para que vayan pensando. Si alguno de ustedes tiene, no sé, alguna presentación que tienen en su escuela de cómo les dan, por ejemplo, la plática a sus alumnos para la elección de la modalidad, lo puede compartir también para comentarlo. Aquí de lo que se trata es de que todos los demás tengan ideas de cómo pueden orientar estos trabajos. Yo sé que muchos de ustedes pues ya lo tienen bien encarrerado, pero todavía nos falta un pedacito donde podemos mejorar este acompañamiento que tenemos con nuestros alumnos. ¿Alguno de ustedes quiere participar, maestros? Maestro Humberto, maestra Alejandra, ¿no? No hay manitas. No hay manitas, dice. No hay manitas. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen en sus... Buenos días. Maestra Rosa, A ver, adelante. tengo una ventana detrás de mí. Creo que si abro la cámara me voy a ver como silueta. Entonces no sé si pueda permanecer así. No se preocupe, maestra, díganos. Bueno, pues yo tengo poco en realidad como asesora. Este sería mi segundo ciclo y he sido como esponjita en los talleres y las reuniones a los que hemos tenido alcance. Entonces, hay un material que yo rescaté de una de esas conferencias. Era una lámina donde, voy a ver si la puedo compartir. Ok, Era adelante. una lámina donde nos explicaban,
la vinculación que había de las modalidades de titulación con el perfil, ¿no? Desde el enfoque de capacidades. ¿Sí se ve? Sí, Bien, entonces en esta, la verdad, yo le hice el caption del screenshot porque me pareció muy clara en el aspecto de ciertas habilidades que se deben de tener al realizar cada modalidad. Entonces yo les expliqué a mis asesorados, pues esta parte, ¿no? Cómo la narrativa es la habilidad que debes de tener muchísimo más desarrollada o bien fortalecida cuando se trata del informe de prácticas profesionales. Entonces, si tú tienes esa dificultad de hacer eso, esa expresión escrita con detalles y ser objetivo, pues se te va a hacer muy difícil elaborar el documento, ¿no? Si tienes muchas dificultades para estar haciendo esa recopilación de evidencias sistematizadamente, o organizarlas y demás, igual. Entonces, yo les decía, a veces sentimos que por el nombre la tesis es como que más estatus, ¿no? Así como que no cualquiera se titula con tesis y mira, yo lo hice, pero les digo, no va por ahí, porque a lo mejor la tesis te resulta muy fácil, siendo que tienes esas habilidades y te resulta imposible hacer un portafolio de evidencias. Entonces, yo hago esa reflexión primero con ellos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que cada uno de los documentos integra y qué es como habilidades las que tú debes de tener para poderla llevar con éxito? Entonces, esta lámina, la verdad no me acuerdo en qué reunión fue, pero sí me resultó muy útil porque creo que de una manera sencilla pudimos hacer la caracterización de cada modalidad. Y el año pasado, o sea, para la titulación 2025 tuve de las tres modalidades, y este año solamente tengo dos y curiosamente no hay tesis. O sea, sí tengo un portafolio de evidencias y tengo pues la mayoría con informe de prácticas. Entonces, esa es mi experiencia en estos 2 años, que al platicarles de una manera muy objetiva y muy clara cada una de las modalidades durante esas entrevistas que tenemos en sexto semestre, pueden ellos elegir y no, hasta ahorita, en mi experiencia de estos 2 años, ninguno ha cambiado de modalidad en el trayecto. O sea, no se ha echado para atrás, sino que lo ha llevado bien. muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Fíjense que hemos tenido pues varias capacitaciones o habilitaciones, ¿verdad? Es muy curioso porque ahora decimos habilitaciones y el enfoque es por capacidades, pero bueno, sí. Muchas gracias, maestra. Eh, Sin embargo, un regreso a esto, ¿no? Tenemos que trabajar como colectivo. Ya muchos de ustedes pues ya tienen sus protocolos. Vamos a llamarle protocolo a aquel documento que ustedes lo sacan de las orientaciones y lo contextualizan de una manera gráfica, de una manera sencilla, de una manera muy visual. Lo que ahorita presentó la maestra Karina es precisamente eso, ¿no? Un protocolo donde dicen, aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a hacer esto, ¿sí? Sin embargo, hay un paso más adelante, donde ese protocolo se materializa a través de puntualizaciones. ¿Qué va aquí en esta introducción? ¿Qué va en el primer capítulo, en el segundo capítulo y todo eso? Y algunas normales lo desarrollan a través de preguntas, ¿sí? Eh, Esto tiene que ver con el colegiado, ¿sí? O sea, cómo lo trabajan ustedes, así lo vamos a hacer, ¿sí? Y hay otras normales donde ya han transitado a ser verdaderos manuales como tal, donde les dicen cuánto debe de medir la hoja, de qué tamaño debe de ser la letra, la portada,
o sea, les dan esas orientaciones que son muy precisas. Sin embargo, estos manuales pueden ser de forma y de fondo, o pueden ser manuales de fondo y de forma, las dos. El protocolo también tiene que ver con un desarrollo más puntual de todas estas orientaciones. Algunos de ustedes tienen orientaciones, tienen protocolos o tienen manuales. A ver, abro la pregunta para todos ustedes. ¿Y qué es? ¿Cómo se han puesto de acuerdo? A ver, Maestra Mónica. dígame, En nuestra dime. institución tenemos los protocolos que incluyen esta descripción que sí va orientada con preguntas, como lo menciona la maestra Mónica, y tenemos también otro documento que está denominado como tipografía, y ahí vienen todas las especificaciones técnicas del documento, márgenes, tipo de letra, tipo de título. Hacemos adecuaciones porque, por ejemplo, el APA 7 a nadie nos gustó que no fuera justificado, entonces ahí se especifica que sí venga justificado. Entonces es el que seguimos y sí tenemos ese documento así con Maestra, ¿usted nos podría compartir así visualmente cómo es que lo organizaron? Por Sí, ejemplo, el primero, ¿sí? sí, claro. Adelante. El En lo que lo protocolo, comparte, les sí, diga. menciono que es el anterior. Sí, No tenemos realizado, ahorita lo ubico rápidamente y lo comparto. ¿De cuál quisieran ver? Porque tenemos de cada uno, del de del portafolio o del de... que usted elija, maestra, el que usted elija. En lo que lo pone, Ok. fíjese, esto que acaba de decir la maestra es algo muy importante. Las orientaciones, perdón, el manual APA es un manual que rige pues los trabajos que son arbitrados y todo eso. Pero resulta ser de que nosotros como institución, decidimos qué hacer y qué tomar. Entonces, nos podemos apegar a todas las sugerencias que da el manual APA. Pero si ustedes dicen, a ver, no, el manual APA dice que el texto debe de ir sin justificar, no, pero nosotros decimos que sí. O la sangría que es francesa, y nosotros decimos, no, pues, o sea, ustedes pueden dar esas orientaciones en sus manuales y ponerse de acuerdo. Y así no tirar para un lado y tirar para otro y los de la maestra sí están justificados y los de la otra maestra no están justificados. Entonces, por eso es muy importante los acuerdos. Miren, aquí está la maestra. Este es el protocolo de tesis. Por ejemplo, viene una descripción detallada de las características de la tesis y luego ya viene los apartados, que es el protocolo, pero sí vienen del lado derecho el descriptor, sí va dando una guía para tanto para el alumno como para el asesor de cuáles son es lo que integra cada uno de estos capítulos y sus apartados. Entonces, este es el que tenemos, pero les comento y les digo otra vez que es del plan 2018. Entonces, como no hemos tenido mucho tiempo de tener reuniones de asesorías, o sea, la comisión de titulación no se han logrado espacios para poder hacer los ajustes necesarios. Como dice la maestra Mónica, no debería de obedecer únicamente al lenguaje y al título, subtítulo que va a llevar el documento en sí, sino que fue todo el trayecto de formación de los alumnos a través de este enfoque, pero como muchas veces pues no llegamos a tiempo para que se note en este documento de cierre, ¿verdad? O sea, no es nada más una cuestión de lenguaje, sino de haber ido construyendo toda esta reflexión en el caso de los portafolios, perdón, en el caso de los portafolios y de los informes de práctica, a través de todas estas narrativas que lo va sugiriendo todo el trayecto, por ejemplo, de prácticas y todos los cursos, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo del protocolo. Ahorita les voy a mostrar el documento que denominamos tipografía para que también lo puedan ver. Mientras la maestra Mónica cambia de el archivo, quisiera hacer una intervención, maestra Mónica, si me lo permite. Sí, claro que sí, Karina.
Tenemos dos aportaciones en el chat de la maestra Paola, que dice que por medio de la comisión de titulación se han realizado las guías de los 3 modelos y las rúbricas. Ahí yo quisiera preguntar si los asesores no han tenido, por ejemplo, injerencia en ese diseño. Esa sería una pregunta. La maestra Hernández Leiva Abigail menciona que ellos en la licenciatura del inglés no han trabajado los portafolios. Generalmente lo menciona, se debe a que los estudiantes están más familiarizados con el informe. Pues sí, efectivamente es algo que vamos trabajando en diferentes como materias, ¿no? Entonces, creo que sí. Y mi pregunta, yo hace rato comentaba que nosotros sugeríamos que si había investigación, acción en el informe, pues que de preferencia no se trabajara en la tesis. Y su pregunta es, ¿cuál sería la recomendación? Nosotros hemos encontrado o hemos trabajado tesis que siguen una metodología fenomenológica, por ejemplo, una metodología de estudio de caso, una metodología de etnografía educativa y en alguna ocasión creo que se trabajó una de narrativa, ¿no? Entonces, son digamos que son las más comunes. Hay asesores aquí, por ejemplo, que tienen un poco más de experiencia y hacen combinaciones metodológicas como el estudio de caso con un estudio experimental o un estudio descriptivo, por ejemplo. Entonces ya lo que se hace dentro de las tesis, metodológicamente, sí depende mucho de los asesores y de los conocimientos que lleguen ellos a tener de cómo van guiando a los chicos, pero esas son como las opciones que hemos tenido más o menos al no tener o al sugerir que no sea investigación-acción. Y en unos momentos que termine la maestra Mónica Paola, si nos comparten esta parte de si ellos como asesores han tenido injerencia en estas decisiones o no. Gracias. Adelante, maestra. Sí, este es el documento que les comento en el que nos guiamos para las cuestiones técnicas del documento y viene el tipo de tipografía a usar, así como los márgenes, el interlineado, alineación, página, no lleva sangría. Bien, tenemos inclusive una manera de lograr los documentos porque así los compartimos. Tenemos un ejercicio muy interesante más o menos para estas fechas, en este caso va a ser en la semana del 23 al 26, se le denomina predefensa. Entonces, para la predefensa y para compartir los documentos o los avances de documentos, tenemos esa nomenclatura de cómo deben guardarlo. Los alumnos casi siempre presentan los avances que llevan, muchas veces hasta los objetivos o ya los diseños de sus planes de acción en el caso de... Y este es el documento. Este lo realizaron docentes que muy comprometidos con la institución, que lo hicieron como una manera de apoyo para todos. Y en la pregunta que hacía la maestra Karina de si tenemos injerencia y tomamos decisiones, en la última elaboración de los protocolos sí se tomó en cuenta la Academia de Asesores, sí se trabajaron en conjunto y esa es la experiencia reciente que yo tengo porque yo tengo apenas 8 años en la normal y tengo 4 años de asesora. Entonces, en las anteriores no sé si era muy de manera institucional, que solamente lo proponía una comisión, no sé, ahí no tengo antecedentes y eso sería todo. Ah, no sé si se compartió, si se llegó a compartir. Sí, sí se Sí, ok. compartió muchísimo. Gracias, Gracias, maestra. gracias. Fíjense qué importante es que, si todavía se está compartiendo, maestra. Fíjense qué importante es que se tome en cuenta a los asesores que están directamente ahora sí que en la chamba, ¿no? Entonces, todo parte de eso, ¿no? Que ustedes se pongan de acuerdo y que trabajen conjuntamente. Los protocolos a veces son muy sencillos y a veces se vuelven muy complicados. ¿En qué sentido? Bueno,
¿En qué sentido? Cuando ya nos vamos a especificaciones muy puntuales, ¿sí? Entonces estamos estandarizando nuestros trabajos, ¿sí? O sea, los trabajos de nuestros alumnos. Y eso es muy bueno, es muy bueno. Pero a veces se torna difícil porque o cuido el formato o cuido el contenido, o cuido el contenido. Entonces, aquí viene otro tema. Nosotros como asesores de los trabajos de titulación, tenemos que cuidar todo eso, lo vigilamos puntualmente, lo hacemos o tenemos otras personas que nos leen, los corrigen. O sea, estoy hablando sobre el tema de los lectores, los coasesores y todo eso. Hay esta figura en sus escuelas, pregunto. A ver, ¿no hay? ¿No hay esas figuras de coasesores, lectores, ¿no? ¿En ninguna? No, acá en La Paz, bueno, acá en Baja California, por ejemplo, no. No, Por lo no. menos en la normal superior, no. Somos los asesores y estamos empezando a hacer ejercicios como de coloquio para que presenten sus avances y los escuchan sus compañeros y otros asesores, pero no como un trabajo de coasesor, digamos, a ver, pásame el avance, tú ya lo revisaste, a ver yo qué le puedo aportar, no. Es que fíjense Acá que tampoco. sucede algo muy interesante. Nosotros como asesores de titulación, todos nosotros, queremos hacer todo, queremos hacer todo. Y a veces, no sé si se han dado cuenta, que de repente decimos, ya leí esto, o ya qué mal le pongo, o ya eso que le quité, no se lo debí de haber quitado, o no le debí de haber sugerido. Entonces, hay ocasiones en que pues no podemos hacer todo, no podemos hacer todo. Y en nuestras instituciones, por ejemplo, tenemos, pues no sé, maestros que son muy buenos, por ejemplo, para citar o para corregir las citas, o son muy buenos, por ejemplo, en aspectos de redacción, de ortografía. Hay otros que son expertos en manual APA, hay otros que son expertos en metodología de investigación-acción, ¿sí? Y nos dicen, no, espérame, o sea, aquí te falta un ciclo, al joven le falta un ciclo, está en la observación y se pasó a esto. O sea, que son muy buenos para los procesos metodológicos. Entonces, pues como que en las normales no hemos, a ver, aquí está, la maestra Paula dice, sí, y en las predefensas se hacen, aquí está, se hacen los alumnos semestres anteriores y reciben retroalimentación de ellos. También tenemos lectores que somos los mismos asesores que leemos los documentos de otros asesores que verifican si hay alguna sugerencia de mejora. Y a esto voy. Y ¿cómo se llama? En las sesiones donde nosotros elegimos o invitamos a un asesor, también es importante que los alumnos no se sientan como invadidos, ¿sí? Hay coloquios, inclusive hay que llegar a un coloquio antes de la presentación del trabajo recepcional. Ahorita ustedes pueden opinar cómo lo organizan, si les ha funcionado. Aquí la maestra Paola dice con alumnos de semestres anteriores, ¿sí? Pero en la coasesoría y en la lectoría tienen que ser entre ustedes pares académicos, en los pares académicos, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, yo les voy a platicar de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana. Hay cuerpos académicos. No sé si en sus normales hay cuerpos académicos. Ya las personas que son perfiles PRODEP, algunas tienen sus cuerpos académicos y todo eso. Fíjense que ese es un trabajo que los cuerpos académicos pueden hacer. Ser lectores o coasesores en trabajos recepcionales, ya sea de su mismo cuerpo académico o de otros maestros, porque eso cuenta y cuenta mucho para los perfiles PRODEP. Entonces, ¿qué sucede con esto? Hay acuerdos donde dicen, ok, revisa la metodología. Entonces, se le manda el archivo al coasesor, revisa la metodología y da las sugerencias. Esas sugerencias las lee el asesor y entonces ve la pertinencia de eso y se lo comenta al alumno. No es que en el mismo documento donde está el asesor y está el alumno, entre el otro
¿Por qué? Porque pues, ¿quién está leyendo mi documento? ¿Quién está metiéndose? O lo que me dice mi asesor está mal y alguien le está corrigiendo. Entonces, son acuerdos que se hacen precisamente para no transgredir los trabajos recepcionales, pero sí aportar, sí aportar. Entonces, en los coloquios que ustedes hacen o que tenemos que llegar, es muy enriquecedora las percepciones y las aportaciones que hacen los alumnos. Pero aquí la pregunta es, hay asesores, hay lectores y cómo lo contemplan o cómo les gustaría que funcionara en su normal. Y si hay en las normales esto, pues también lo podemos compartir. ¿Cómo ven? A ver, Está la maestra Abigail y después estaba la maestra Tania, pero creo que ya quito. A ver, maestra Abigail, adelante. a ver, maestra. Hola, buenos días. Brevemente, en nuestra escuela se consideran tres miembros del comité evaluador, que son los sinodales. Hay un asesor principal y los otros dos se consideran el primer lector y el segundo lector. Adicional, se hace la invitación de que haya algún otro lector si gustase acompañar el proceso. Algo que nos ha pasado es que, al parecer, antes con el plan anterior había un manual de funciones, porque a veces hay como este choque de egos, ¿no? Como que alguien se mete y dice, no, yo soy el asesor y este y el otro. Entonces se ha insistido mucho en la necesidad de retomar ese manual de funciones y especificar, pues cuál es la función de cada uno, ¿no? Porque se decía que el asesor era como que el acompañante metodológico, ¿no? Los otros ya se enfocaban un poquito más en sugerencias un tanto, pues aisladas o menores, y el último ya era casi casi el del formato, ¿no? Entonces, sí ha habido esta vaguedad y se ha discutido en la academia, pero no hemos llegado todavía a algo concreto al respecto. En nuestro caso, por ejemplo, se inicia el proceso de titulaciones de sexto semestre con la persona que imparte el curso de investigación. Entonces, prácticamente es con ella o con esa persona que seleccionan como, o van delimitando el tema, van estableciendo objetivos, preguntas, y la idea es que en ese semestre se haga como toda la documentación, o sea, que se nutran del marco teórico de lo que van a investigar. ¿Por qué? Porque nos pasaba que en séptimo y octavo de repente diseñaban cosas que nada que ver con lo que querían hacer, ¿no? Entonces, ahorita vimos que nos funciona más así, que se dediquen el sexto semestre a documentarse, a nutrirse, para tomar decisiones más informadas respecto al diseño de instrumentos, de fases y demás en séptimo semestre. Ya en séptimo semestre, estamos trabajando de manera coordinada, la persona que da prácticas y la persona que imparte el seminario o la orientación para titulación. Entonces, prácticamente ahí, pues es con ellos que van desarrollando el trabajo, pero sí se le trata de dar, pues la prioridad también al asesor, ¿no? Algo que eso también es por condiciones particulares de nuestra institución, ¿no? Pero algo que sí yo he hecho como mucho hincapié es que al final es un documento de los alumnos, porque nos pasaba mucho también que había unos temas fantásticos, innovadores recientes, iban a ver a los asesores y terminaban con estrategias para la enseñanza de, o sea, cosas que ya se han hecho muchas veces, ¿no? Entonces, sí se insistió mucho en que pues se les dé chance de experimentar, de hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, se ha trabajado mucho también con los asesores en ese punto. Y otra cosa que hemos estado trabajando también es que de repente se mandaban a los chicos para asesorías y las observaciones eran un tanto ambiguas, ¿no? Así como que no tenían exactamente qué o cómo iban a mejorar su trabajo. Entonces, hemos estado trabajando este semestre también en hacer formatos de acompañamiento de asesorías para las diversas partes del documento. Por ejemplo, ahorita que estamos con los de sexto y que están empezando con la delimitación de título del problema y todo esto, entonces la rúbrica se está enfocando a eso, ¿no? Y así vamos trabajando sobre la marcha. Lamentablemente, insisto, a veces es difícil llegar a algo, entonces también por eso estábamos buscando como que entendemos que son orientaciones, sí debe haber flexibilidad, es necesaria y también es enriquecedora, pero sí pues considerar que a veces estamos un tanto perdidos, ¿no? En mi caso yo ingresé a la normal hace como 6 años, entonces sí fue como para mí un proceso nuevo el ir adaptándome a cómo se trabajan esas cosas acá y pues vamos aprendiendo sobre la marcha. Gracias.
Pues muchísimas gracias, maestra. Fíjese que usted menciona algo muy importante, que su escuela tiene un manual de funciones. Ese manual de funciones, ajá, no todas las normales lo tienen. Ese normal, es una pregunta, ¿eh? Ese manual de funciones es solamente para la presentación del trabajo recepcional o es para el proceso. Es una pregunta. El manual de funciones era para el acompañamiento en el proceso. El que se hace solamente el día del examen es lo que llamamos un protocolo de examen profesional y ahí nada más viene pues lo que le toca casi casi ir diciendo o haciendo a cada uno de los tres miembros del comité evaluador. Entonces es para el proceso. Fíjese, usted está mencionando algo que muchas normales no lo tienen, ¿sí? Entonces, no sé qué opinen ustedes, porque hay documentos sí, documentos que algunas normales los tienen y otros pues no lo tienen muy claro el proceso, entonces pues no pueden llegar al manual, ¿sí? Entonces, eso es una gran ayuda sobre la función que debe tener un lector, un asesor y un coasesor. También debe de estar en un manual, debe de estar en un manual. No solamente son ocurrencias ni nada de eso, por eso les preguntaba si existían esto. Un lector puede ser un lector hasta externo, e inclusive, no sé si recuerdan ustedes que en la plenaria donde estuvimos 900 personas al inicio, la maestra Sandra presentó una lámina donde hablaba de las personas externas que coadyuvan o apoyan a los trabajos recepcionales de nuestros alumnos. Y también decía que en el examen profesional podía estar el maestro tutor de las escuelas. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Entonces, los lectores y los asesores y coasesores son institucionales, sí, son institucionales. Esos no puede ser el maestro de práctica, o sea, el maestro tutor, ¿sí? Le puede dar orientaciones al alumno, definitivamente. Puede apoyar en el desarrollo de los temas, platicar, reflexionar y todo eso. Si el alumno quiere que el maestro le ayude en algo, adelante. Pero ya en el trabajo final, el maestro asesor, el maestro de la escuela, ¿sí? Así puede asistir a la presentación, ¿sí? Puede asistir a la presentación, pero el lector, el asesor y el coasesor son institucionales y para eso se tiene que normar cuáles son las funciones de cada uno. Sí, por eso me llama mucho la atención que dice usted que también saben que existen las normales. A ver, aquí dice la maestra Abigail, de los coloquios se hacen 3, uno en séptimo y 2 en octavo, con un comité evaluador. Ahí está, 3 sinodales, asesor y 2 lectores, y se invitan a los alumnos de otros semestres. ¿Como asistentes solamente, maestra Abigail, o pueden dar su opinión? Se ha organizado a forma de que tengan, los alumnos presentan el tema, se les dan 8 minutos a cada uno del miembro del comité evaluador y se abren 8 minutos para participaciones, preguntas de los chicos, invitados. Ha sido rico también eso porque a veces hacen preguntas muy coherentes o muy que no habíamos visto, ¿no? Entonces, a veces es un ejercicio rico, a veces también no son muy buenas las aportaciones, pero en general la idea es que sobre todo los que van en cuarto o sexto, pues vayan viendo cómo se hace el protocolo y vayan también aventurándose a, pues a criticar de cierta forma las cosas que están haciendo, ver qué pueden ellos retomar y qué pues hay que evitar, ¿no? Maestra, si me permite, Muchísimas gracias, ¿eh? A ver. maestra, creo que aquí la maestra Ivette de Saltillo comenta algo que a mí me parece muy interesante porque menciona que antes del examen profesional hacen como un simulacro, pero participan los compañeros de los chicos. Y ya después ellos buscan un lector. Pero entonces aquí yo tengo una pregunta. No, al igual que algunas otras que han comentado,
tampoco hay acompañamiento durante el proceso más que del asesor, solo el asesor. Así, sí, así es. La normal en planes anteriores sí teníamos siempre un lector, pero a partir del plan 2018 nos dejaron como que solitos. Y sí hemos estado pidiendo que haya un asesor, pero es difícil porque el compañero no quiere involucrarse si no se lo asignan en horas. Y como muchas veces no se pueden asignar horas, o sea, adicionales para esto, no se involucran. Entonces, en la especialidad de inglés, los compañeros que pues han sido compañeros de toda la vida, se ofrecen algunos a leer o los mismos chicos buscan compañeros dentro de la especialidad y les hace una lectura cuando ya el trabajo está casi en su versión final y ahí hace alguna sugerencia o apoyo. Estos nombres se pasan a titulación y en muchos de los casos el comité de titulación cuando forma a los jurados los invita a formar parte del jurado y entran como secretarios o como vocales, pero a veces no es posible porque ellos organizan este proceso desde mucho antes. Entonces ahí también luego el maestro siente que no lo tomaron en cuenta y que para qué leyó tanto tiempo. Entonces yo creo que son como que cosas administrativas. Muchos sí lo hacen por el cariño a los alumnos, porque han sido sus alumnos desde primer semestre. Pero sí, yo creo que sí debería de existir, porque como dice la maestra, a veces lees y lees y lees y lees tanto el trabajo que a veces se te va, en vez de un de, dice un da, o en vez de un los, dice un loa, donde ya lo han leído tanto. Pero yo creo que es más que nada por eso, por la cantidad de horas que tendrían que ponerle a un docente para que pudiera hacer esa función de lector. Como que por amor al arte o por amor al alumno, muchos no lo quieren hacer. Y la verdad es que involucra demasiado tiempo. Te digo, yo tengo 6 de informe y es un mundo de tiempo y aparte soy la de práctica. Entonces es leer las planeaciones, hacer los acompañamientos semanales a los 15 muchachos en las escuelas, entonces sí se hace un mundo de trabajo. Muchas gracias, maestra. De nada. Doctora Mónica, la maestra Mariel Montoya, Andrea Montoya tiene levantada la mano, le damos la palabra. Gracias, maestra Cari. Bueno, acá en la Normal Superior Oficial de Guanajuato, hablando sobre el acompañamiento que reciben los chicos en el último año, a partir del plan 2022, pues, bueno, en el 18 ya teníamos la figura del asesor, quien acompañaba a los chicos en la práctica y también en la elaboración de su documento. Y en el proceso también digamos, se sumaba a las revisiones un coasesor. Entonces, con este coasesor ellos tenían como sus reuniones periódicas, revisaba tanto la forma, el fondo, también guiándonos con una rúbrica de evaluación que nos proporcionaba la comisión de titulación. Y bueno, ya en la defensa del documento, pues ya se incluía una tercera persona que digamos era pues ajena en el proceso y era pues parte del sínodo. A partir del plan 2022, pues ya tenemos la persona que es el de la práctica, que es el que se encarga de dar el seguimiento a los chicos en la práctica. Tienen un asesor que en este ciclo pues sí se intentó que atendieran específicamente una de las modalidades y tienen 2 coasesores los chicos, este es el segundo ciclo, que trabajamos con 2 coasesores que pues digamos que también nos apoyan en la revisión del documento, al dar como también algunas orientaciones, tanto metodológicas como también de redacción. Por ejemplo, también cuando son tesis, pues ayudan a revisar pues que los instrumentos que lleven sean los apropiados. Y ya cuando se llega el momento de la defensa, pues ya tenemos estas 3 personas que conforman el sínodo, ¿no? Y bueno, ese es el seguimiento que pues le estamos dando también acá en la normal superior. Y de igual forma también tenemos los foros, estos foros están abiertos para los de sexto semestre. Hay maestros, bueno, los que estamos como asesores, moderamos como estas mesas de diálogo o estos foros y los chicos van haciendo sus avances, ¿no? Entonces nos ha también como funcionado, si hay algunas cosas que debemos seguir como fortaleciendo, por ejemplo, ahorita que mencionaba la maestra Mónica Morales de
las funciones, ¿no? Sí tenemos que reforzar como a ver hasta dónde como coasesor puedo llegar o sobre todo también como porque el chico pues ahora no nada más tiene que atender dos observaciones, digamos, la del asesor y coasesor, sino ahora le tiene que dar gusto a tres personas en el proceso y entonces eso luego complica, bueno, no complica, pero sí metemos a los chicos en situaciones de a quién le hago caso, ¿no? Y bueno, también, bueno, desde el semestre pasado se nos había compartido que a nivel estatal se está trabajando un reglamento de titulación que aún todavía, no sé, le estaban haciendo como ajuste, todavía no nos lo comparten en la versión final. Y lo que nos dijeron es que aquí sí viene, por ejemplo, bueno, describen lo que son las modalidades y también las funciones que va a desarrollar cada uno de los que integran en este proceso, ¿no? Asesor, coasesores y pues también la parte de los estudiantes, cuáles son como lo que deben ellos de hacer. Entonces, bueno, eso es lo que acá nosotros trabajamos. Gracias. Muchas gracias, maestra. La maestra Tania López también tiene la mano levantada, ¿verdad? Sí, gracias. Buenos días a todos. Como de forma general, nuestra experiencia acá en la Normal 1 de Toluca es muy parecida a lo que han compartido nuestras compañeras a través de foros, a través de el inicio de trabajo de asesoría con los alumnos desde sexto semestre, no desde séptimo, sino ya ahorita en sexto ya estamos asignados o bueno, nuestros asesorados ya están trabajando con nosotros. Nosotros no tenemos la función de coasesor y eso era lo que les quería preguntar. Nosotros solamente tenemos lectores y la función de los lectores es acompañarlos justamente a través de foros y a través de la asesoría conjunta, que básicamente sí sería una coasesoría, para justamente prepararlos. Nosotros hacemos alrededor de 3 foros en este año y medio para poder terminar el documento de titulación. En el último foro ya debe de estar terminado el documento de titulación y ya para presentarse. Pero mi duda o lo que les quería preguntar a ustedes era, ¿la función del coasesor tendría también, igual que lo mencionan ustedes, acá en la normal número 1 de Toluca, los especialistas en enseñanza del inglés somos horas clase en su gran mayoría. Ninguno es tiempo completo y tenemos poquitas horas y además de estar asignados a distintos proyectos que no solamente es dar clase, no solo es ser maestro de práctica, etcétera, etcétera. Entonces, justo como somos pocos, se nos ha hecho como más fácil la integración de los lectores desde el inicio del proceso para, además también como lo dicen las compañeras, también como inician el proceso con ellos, también ellos estarían contemplados en el examen recepcional. Entonces, digamos que ya es un tiempo que invierten sabiendo que van a estar en ese proceso final, en ese acompañamiento a lo largo de los 6 semestres. Lo que nosotros buscamos como horas clase, pues de alguna forma es como mejorar nuestras condiciones laborales y buscar a lo mejor la posibilidad de un tiempo completo o algo por el estilo. Mi pregunta va en sentido de el coasesor, o sea, la figura del coasesor ¿qué función tendría en el documento? O sea, aparecería en el documento escrito como Tania y Karina asesoraron este documento y entonces ambos tendrían porque buscamos estas constancias para perfil PRODEV y cosas por el estilo, que es básicamente como que lo que nos mueve, siendo que pues tenemos poquitas horas clase y pues, insisto, buscamos mejorar nuestras condiciones laborales al mismo tiempo de apoyar a los alumnos. Entonces, en ese sentido sería como mi duda en cuanto a, ajá, ¿qué valor, digamos que curricular, tendría la coasesoría? Porque, insisto, nosotros ya la realizamos, pero no existe como una función, y tampoco sabríamos qué valor curricular podría tener. Gracias. Maestra Karina. Sí,
Muchas gracias. Bueno, complementando un poco lo que comentaba la maestra Mariel Montoya ahorita, efectivamente, en el caso de nosotros, de la Escuela Normal Superior de Guanajuato, existían lectores en el plan 1999 y mutamos a coasesores en el 2018. No mutamos, bueno, cambiamos esa figura en el 2018, pero se seguía haciendo casi igual. Es decir, el lector hacía una lectura al final y participaba en el proceso del examen recepcional. En el 2018 empezó a hacerse muy parecido, pero empezamos a ver o identificar justamente lo que menciona la maestra Tani, que es así como, y empezamos a hacer como gestión también o solicitar esa gestión administrativa desde las autoridades dentro del Estado para que se reconociera entonces la figura del coasesor, pero ya fue un trámite más administrativo. Sin embargo, cuando se dijo, bueno, quieren esa figura, entonces no va a ser al final, va a ser un acompañamiento durante el proceso para que se le pueda dar como figura de coasesor, y eso por supuesto que impacta en horas. Nosotros sí tenemos horas de coasesoría, por ejemplo, dentro de nuestros horarios de descarga. No tenemos muchas, pero pues una ya es algo, ¿no? Entonces, o dos. Ya existe dentro del horario esa carga y también ya existen las constancias que dentro del Estado nos sirven para esta parte de recategorización de concursos, etcétera. Pero entonces se aumentaron las funciones y actividades de los coasesores que tienen que estar presentes durante todo el proceso y no como antes, que nada más era al final. Pero eso fue, perdón, esto solamente para concluir, algo estatal. ¿Alguien más? A ver, Karina. A mí no me salen todas las viñetitas. No sé si a ti te... Fíjense que Sí, doctora, pero no hay manitas, perdón. Esto que está diciendo la maestra Karina, yo creo que se complementa con lo que yo he dicho, con lo que ha dicho la maestra, en el sentido de que tiene que estar muy bien definida, muy bien delineada e institucionalizada la función del coasesor. Yo les comentaba que en normales donde hay cuerpos académicos, los cuerpos académicos son coasesores de sus trabajos recepcionales. Por ejemplo, yo tengo un cuerpo académico, tengo 2 miembros más y entonces yo soy coasesora de los alumnos de mis compañeros maestros, ¿sí? Pero la figura debe de estar muy bien estipulada. La maestra Karina decía que se fueron a una gestión estatal donde se reconozca. Sin embargo, ahí les va. Cuando hay una coasesoría, lo primero que se tiene que hacer es una descripción de las funciones. Entonces, hace un momento yo les decía, ok, quiero que me revises la parte metodológica del trabajo de mi alumno. Quiero que me revises, por ejemplo, la parte teórica. O sea, no es yo lo que les quiero explicar es esto. Un coasesor no tiene que estar en todo el documento, sino en aquellas partes donde el asesor necesita esa intervención para que el documento tenga otra mirada. Nosotros nos encargamos de la justificación, del marco teórico, de la metodología, o sea, no, nos encargamos de todo, pero siempre hay alguien que lo ve con otra mirada. Y normalmente elegimos a alguien que es especialista en eso. Hace un momento les decía, a ver, yo tengo una maestra en la normal que es buenísima para manual APA. Entonces, a ver, ¿me puedes revisar las citas? Porque yo ya la revisé, pero siempre hay una mirada diferente. Entonces, es en el proceso y en aquellos temas o aquellos apartados donde necesita el asesor y el alumno necesita una mirada diferente y unas aportaciones o sugerencias. También esto es muy importante. ¿Por qué? Porque delineando las funciones es como se le otorga esa carta a la persona que está haciendo esa función. Entonces, la dirección
la dirección hace esa carta donde se le hace ese reconocimiento a esa labor que hizo esa persona en la coasesoría, en el trabajo de recepcional de tal, donde el asesor fue en los puntos tales. Pero esos son acuerdos y son como cosas muy bien estipuladas, ¿sí? Porque entonces caeríamos en la confusión de lo que es un lector y lo que es un coasesor, ¿sí? Igual, el lector, por ejemplo, nosotros podemos tener un maestro que es buenísimo en español y le puede entrar a una tesis de historia, revisando la estructura gramatical, sintáctica, puede revisar la ortografía, puede revisar, no sé, ¿sí? Entonces, un lector también puede hacer esa función de como revisor, pero ya un coasesor es meterse en cosas un poquito más específicas, pero todo va a depender de cómo está estipulada la función del coasesor, ¿sí? Dice la maestra, nosotros en todo el proceso, y a lo mejor le entran a todo, habrá quien diga, no, a ver, yo solamente te reviso metodología, a ver si está adecuada esa metodología, si la investigación-acción se está dando, si el alumno propuso, no sé, el modelo de Kemis o el modelo de Elliot o el de Lewis o no sé, a ver, si se está dando esto, y yo se lo digo al asesor, porque como ya lo habíamos comentado y la maestra lo ratificó, a veces podemos ser un lector o un asesor, podemos ser muy invasivos en un documento de nuestro alumno. Entonces, por eso es muy importante, y aquí la recomendación, y eso se los hago de manera personal, es que fragmentemos el documento. ¿Esto qué quiere decir? A veces a nosotros nos presentan todo el documento así, ta. No sé si les ha pasado, ¿no? Que yo de repente digo, ay, esto ya lo revisé, ay, esto ya lo leí, y lo vuelves a revisar, ¿sí? Si no está muy bien organizado, o no sé, a veces te dice el alumno, oiga maestra, pues esto ya le hizo las correcciones, le vuelvo a hacer correcciones. Entonces, hay que ser como muy sistemático, y esto ya tiene que ver con el proceso, donde los apartados sean revisados y sean aprobados por ustedes. Entonces, ese ya se va a una carpeta donde integran su documento. ¿Para qué? Para que si tú los tienes fragmentados, tranquilamente yo le puedo decir a Karina, oye Karina, ¿me puede revisar a mi alumno el 1.3 que es, no sé, investigación, el alumno en la investigación-acción, ¿sí? Y solamente le mando a Karina ese texto de mi alumno. Karina, eso es una asesoría, ¿eh? Karina le hace las sugerencias, las anotaciones, mira aquí esto, el otro. Me lo regresa a mí y yo en el documento de mi alumno, entonces sí le pongo esas orientaciones, pero no que en ese documento esté Karina, esté yo y esté San Juan de las Pitas, no, porque eso se convierte pues hasta en un estrés para nuestros alumnos, ¿a poco no? Pues ¿qué me dice? Este me dice esto y este me dice esto, o no, espérame, no le hagas caso a esto, no. Entonces sí tiene que estar muy organizado eso para no invadir podemos decir, el proceso cognitivo de nuestros alumnos, pero sí nosotros como asesores, sí tener una mirada externa, ¿sí? Entonces, me gustaría, no sé si me lo permiten, ponerles un protocolo. Nosotros aquí en la Escuela Normal Fronteriza estamos trabajando para hacer un manual, ¿sí? Nosotros solamente tenemos un protocolo que se hizo a partir de un colegiado donde se leyeron las orientaciones de Jesús, y entonces a partir de esa lectura lo leímos solamente los asesores de titulación. Entonces se llegó al acuerdo de hacer este protocolo, pero ahorita a partir de ese protocolo se está redactando ya el manual donde vamos a incluir pues todas estas figuras que les estamos diciendo, ¿no? No sé si me lo permiten, Karina, hay otra persona con la mano levantada, ¿no? ¿No? Ok, va. A ver, déjenme ver. Es acompañamiento de titulación. A ver. Déjenme ver, ¿dónde está ese? Déjenme ver. Información general, dice. Información general. Aquí está. Muy bien.
Miren, este es un protocolo, es el más sencillo sacado precisamente de esas reuniones colegiadas que tuvieron nuestros compañeros de asesores, ¿sí? Entonces, es muy sencillo, donde vienen aspectos muy prácticos, lo sobre la alineación y todo eso, ¿no? Las fechas de entrega, esto se va actualizando cada año, ¿sí? Ahí está. Y luego viene la estructura y las fechas de entrega. Entonces, ¿qué va en la primera? ¿Qué va en la introducción? Y luego fíjense algo aquí muy interesante, ¿no? Dice, capítulo número 1, se realiza durante el sexto semestre. En el sexto semestre se le dan las orientaciones a los alumnos de sexto y se les pide o sea, se les explica las tres modalidades, ¿no? Entonces ellos ya a través de pues, un ejercicio de autodiagnóstico, de revisión del perfil y todo eso, entonces ellos eligen oiga, y también una revisión de sus evidencias, ¿eh? Porque hay quien quiere hacer portafolio, pero resulta ser de que no tiene muy buenas evidencias. Entonces, bueno, y ahí se le orienta pues a otras cosas. Entonces, ahí se les da un taller en sexto semestre para hacer el autodiagnóstico, para conocer sus áreas de oportunidad, sus fortalezas y todo eso. Y entonces se redacta esto que está en el primer capítulo. Entonces, por ejemplo, el docente y la investigación-acción. Se manifiesta la metodología, se explica el rol del docente y todo eso. Y entonces esto, el maestro que en sexto semestre los acompaña, pues empiezan a hacer investigación sobre la investigación-acción, autores, todo eso, y lo van guardando, o sea, y luego hacen reflexión sobre eso, de las cosas que hacen. Entonces, prácticamente en el sexto semestre empiezan a escribir el primer capítulo, ¿sí? Entonces, aquí está. El en 1.2 dice la intención del tema y está guiado por algunas preguntas, ¿sí? Los elementos de un diagnóstico, todo esto, ¿no? Luego, en el 1.3, un autodiagnóstico del perfil profesional. Y ahí es donde les digo que hay muchas vertientes. Por ejemplo, hacen ellos un diagnóstico. Este maestro los acompaña en este proceso, el sexto. Entonces, hacen un autodiagnóstico. Revisan los rasgos del perfil de egreso, las capacidades disciplinarias, o sea, todo revisan, ¿no? Los dominios. Y entonces ellos hacen una matriz de congruencia. Y entonces dicen, a ver, estas son las capacidades consolidadas, estas son las que están por consolidar y estas son las que pues, no se dieron, son áreas de oportunidad. Hay maestros que dicen, no, es que con lo que a ti te falta, vas a ir a tu práctica y allá la vas a consolidar. Les digo que hay posturas, ¿eh? Hay otros maestros que dicen, no, espérame tantito, ¿cómo vas a aventar con una capacidad no consolidada allá para que la consolide? Entonces, pues no estamos haciendo bien nuestra chamba, ¿no? Y hay otras que dicen, a ver, estas son nuestras capacidades o nuestros rasgos o todo, que están en proceso. Y entonces, cuando van nuestros alumnos al contexto, pues descubren, identifican una problemática que tiene que ver con eso. ¿Sí me explico? Y entonces, ese rasgo que está en proceso de consolidación, a lo mejor se consolida con esa práctica que van ellos a hacer allá, ¿sí? Entonces, hay diferentes posicionamientos en esto, pero todo parte de un diagnóstico. Luego, pero el protocolo está dado así, está dado de esta forma, ¿sí? Luego ya, el capítulo número 2, pues en el séptimo semestre, y entonces vienen ya todas las fechas, los capítulos, y están orientados precisamente a que el alumno no solamente lo visualice, sino que lo vaya haciendo poco a poco desde el sexto semestre. Cuando nuestros alumnos llegan en el séptimo semestre, ellos ya llevan un avance casi del primer capítulo. Ahora, ¿qué sucede? Va a depender de la persona que los haya orientado en ese proceso. Hay ocasiones que se les da la instrucción de que tienen que buscar una problemática para que ellos consoliden esos rasgos, ¿sí? Y dices, bueno, pues, ¿y cómo la van a encontrar? Y si la problemática es otra, no la tienes que forzar.
Hay otros que dicen, no, solamente lo que tienes consolidado lo relacionas con la práctica. Entonces, va a depender, cada normal hace los objetivos, esto es solo el protocolo, ¿se fijan? Luego ya, en el capítulo cuarto, por ejemplo, nosotros dividimos por ciclos de intervención. Entonces, en un primer ciclo, pues nos apegamos al modelo bueno, este está apegado al modelo de Kemis, ¿sí? Porque después fue citado en Alatorre y lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces, aquí está, ¿qué es lo que debe de tener el formato y qué es lo que deben de desarrollar? Y así, nada más así se los presento rápido, ¿no? Bueno, ¿esto a qué va? ¿A qué va? Que esto es lo mínimo que nosotros podemos hacer por nuestros alumnos, ponernos de acuerdo y todos, decir, a ver, así lo tenemos que hacer, ¿sí? Pero va a depender también del estilo de cada uno como asesores. Yo, por ejemplo, tengo una forma de organizar a mis alumnos y bueno, todos somos diferentes, pero es muy interesante que ya ellos en el séptimo semestre, ellos ya llevan casi un capítulo. Habrá muchas cosas que de eso que escribieron, pues el asesor, porque es diferente, ¿sí? Digan, no, pues esto como que no, o esto, mira, oriéntalo a tal cosa, o mira, esto te orientó a este tema, pero la problemática que encontraste, pues es diferente, entonces el tema lo tienes que orientar hacia eso, porque a veces caemos en la inconsistencia de que no, el muchacho se aferra a un tema, pero resulta ser de que no corresponde a la problemática. Y el protocolo o la intención de esto es precisamente tener un paradigma sociocrítico, ¿no? Crítico social, donde nuestra intervención es basado en la problemática, ¿sí? Entonces, ahorita nosotros en la normal estamos redactando el manual a partir de este protocolo, pero todo se da en colegiado con los asesores de titulación de todas las licenciaturas, ¿eh? No solamente de español, no, porque entonces tendríamos tres cosas diferentes. Entonces al mismo tiempo se está haciendo el manual para las tres modalidades, ¿sí? Pero ya hay comisiones para una, para otra y para otra, entonces a partir de eso pues empieza la revisión. Pero tiene que ser un trabajo colegiado, esa es la experiencia. Y me gustaría ponerles una lámina, Karina, que es de la plenaria que la puso la maestra Sandra. Fíjense, esta lámina, ahí les va, miren, fue algo muy interesante, fue ya casi al terminar, donde puso esta lámina, se las voy a poner así, ¿sí? Miren, dice, bueno, estuvo hablando de muchísimas cosas, ¿no? Pero dice, al final nosotros tenemos que retomar estas orientaciones que están en el documento de GESUM y que son las innovaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros debemos de procurar, promover y sugerir que el trabajo recepcional de nuestros alumnos refleje la práctica que realizó en su contexto. Porque hay ocasiones que los muchachos redactan cosas y nosotros como asesores les decimos, bueno, sí, ok, ponlo así, ¿sí? Entonces, el contexto donde realmente se realizó la práctica. Y viene esta, mire, los coasesores como invitados especiales al examen, ¿sí? Los coasesores. Ustedes han mencionado que a veces los coasesores forman parte del sínodo. ¿Se fijan? Del sínodo. O sea, un coasesor lo nombran como miembro del jurado, o sea, del sínodo. Entonces, tú eres el presidente, pero el otro es el secretario y el vocal, ¿sí? Ahí, por ejemplo, eso es muy importante cuando son cuerpos académicos, porque eso tiene mucha relevancia y tiene mucho valor para el perfil PRODEP. Que tú hayas sido asesor y que hayas sido miembro del sínodo para un trabajo recepcional. Y luego ya, mire, y otra de las cosas es
pues invitar, ¿no? Invitar también ¿cómo se llama? Al asesor, al tutor de las escuelas y regresar ese trabajo a la comunidad a través, pues a lo mejor de un foro, una presentación en un CTE, no sé, ¿sí? ¿Cómo ven? Y les quería compartir eso porque ya lo habíamos visto nosotros en una reunión nacional, ¿Cómo ven? ¿Alguna opinión sobre esto? ¿Algo que les llame la atención? ¿Se relaciona con lo que estamos hablando? Karina. No tenemos manitas levantadas. Su micrófono, doctora, y la maestra Mónica Paola ya levantó la mano. Una pregunta, me gusta mucho el trabajo también organizado que llevan desde sexto semestre. Mi pregunta es si estos cuerpos académicos que están llevando a cabo este trabajo o el colegiado docente que está llevando a la par estos tres manuales, son todos de la especialidad de inglés, hay distintas disciplinas en su escuela normal. ¿Qué tal es el compromiso de los docentes para construir esto para un mejor desarrollo de este proceso de titulación? Todas esas preguntas me surgen porque se nota un trabajo muy, muy bien integrado. Fíjate, maestra, que nosotros tenemos como líder en los trabajos de titulación a una maestra, la maestra Montserrat, que es una maestra con una personalidad muy, se los voy a decir, aparentemente muy inmutable, o sea, nada me turba, solo Dios, ¿sí? Nada la turba. Sin embargo, tiene como que muy claros los objetivos, muy, muy claros. Yo creo que todo nace o todo surge de la claridad que tienes de hacia dónde vas. Nos reunimos como asesores, de repente hay suspensiones y esto y el otro, y nos deja trabajo en línea, ¿eh? No vayas a creer que nos deja así nada más al garete. A veces nos pide opinión y a veces es lo que se tiene que hacer, y solamente así funcionan las cosas. En el colegiado, o sea, el trabajo que nosotros realizamos, ella nos convoca y entonces nos agrupamos en los de español, los de inglés, los de preescolar, así no. Sin embargo, en las discusiones, ninguno tenemos especialidad. Todos vamos hacia el manual de titulación, no en la especialidad. Ya las reuniones de especialidad se dan con los maestros asesores o a través de los maestros del trayecto de prácticas, ¿sí? Entonces, ahí es donde nos ponemos de acuerdo como disciplina. Pero en esta elaboración de estos protocolos, pues le entran todos. Ahora, sí hay una persona que es la líder de estos trabajos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros decimos lo que sí, decimos lo que no. A veces nos preguntan y a veces no es que demos la respuesta, sino pues ahora sí que vertemos todas nuestras emociones y todo eso, ¿y dónde quedó la respuesta? Entonces, sí es muy importante el propósito y quién esté dirigiendo estos trabajos. Muchos de estos trabajos los dirigen cuerpos académicos, pero hay otras normales donde existe la figura del coordinador de los trabajos de titulación. Por ejemplo, una de las maestras dijo, ya hay un manual de funciones para la titulación. Dijo, y también nosotros tenemos una comisión de titulación, ¿sí? Esos conjuntos hacen estos trabajos, pero para esto. Y les quiero decir algo, ¿eh? Nosotros en la Escuela Normal Fronteriza Tijuana, yo le puedo decir que yo tengo horas interinas, ¿sí? La mayoría de nosotros no tenemos plazas. Entonces, todo va a depender también del tipo de carga, o sea, la carga académica que tú tengas. Pero si se hacen las reuniones en tal fecha, todos tenemos que acudir a ese llamado de la maestra, porque ella es la que conoce el objetivo y nos lo da a conocer de acuerdo a los avances que nosotros hacemos, ¿sí? Pero el compromiso, pues unos sí y otros no, pero los que sí, jalan parejo.
Gracias. Sí, tiene mucho que ver un buen líder siempre, pero también el compromiso de todos los demás. Gracias. Ahorita ya son las 8:42 y a mí me gustaría, Karina, si me lo permites, exponerles un trabajo que Karina y yo hicimos en estos días que estuvimos, pues ahora sí que revisando todas sus aportaciones y todo eso. Y aquí este momento es para ponernos de acuerdo en la próxima sesión. Y entonces les voy a enseñar, déjenme presentarles la agenda que elaboramos, si me lo permite. Y ahí, pues ahora sí que pedir su apoyo para que... Aquí está. Miren, si ustedes se fijan, ¿ya la estamos viendo todos? ¿Sí? ¿Sí la estamos viendo o no? Ay, ¿sí la ven o no? Sí se ve. ¿Sí? Ok, perfecto. Aquí está. Miren, nosotros, a partir de sus aportaciones que vertieron en el formulario, pues Karina y yo hicimos esta agenda tentativa. Se los muestro así porque, bueno, si ustedes se fijan, dice, clarificación del proceso de titulación, roles y funciones de asesor, coasesor. Creo que tocamos esto, la maestra Karina, platicamos sobre esto, manuales institucionales, quién los tiene, quién no los tiene y todo eso, ¿sí? Entonces, esta sesión la planeamos para una exposición y una plenaria. La segunda sesión, que va a ser el miércoles, ¿cuándo? ¿Cuándo es, Karina? ¿El miércoles qué de marzo? A ver, ¿cuándo es? Bueno, dentro de 15 días. No ¿Sí? podía abrir, no podía abrir el micrófono, pero sí es el 18, miércoles 18. Es el miércoles 18 de marzo, ¿sí? Pusimos las aportaciones o las necesidades que todos nosotros tenemos, que estaban en el formulario. Dice, estructura y criterios mínimos de protocolos de las modalidades, diseño y validación básica de instrumentos, vinculación con el perfil de egreso, ¿sí? Entonces, nosotros lo tenemos, bueno, el propósito es fortalecer la calidad académica. Aquí la pregunta es, ¿alguno de ustedes le gustaría hacer una exposición, por ejemplo, esto de la vinculación con el perfil de egreso, cómo lo están haciendo en su normal, cómo se hace este ejercicio, cómo saca sus alumnos, cómo hacen esto? O también saben que ustedes mencionaron sobre los ¿cómo se llama? Los preexámenes. Lo pusieron aquí en el chat. ¿Cómo dice ahí, Karina? Los preexámenes, los De ejercicios defensa. ajá, ahí voy a decir de defensa, ¿verdad? Acá me van a decir, no, por favor, no diga eso. Sí, ay, Dios. Entonces, no sé, que ustedes ahorita, que estamos, ya somos, ¿cuántos somos aquí, Karina? Es que no veo. 27, doctora. Fíjense bien, podemos pues platicar sobre estos temas y que algunos de ustedes digan, bueno, a mí me gustaría exponer este tema, porque así se hace en mi normal. ¿Cómo ven? No sé, fíjense, por ejemplo, estructura y criterios mínimos de protocolos en las modalidades. Yo ya les expresé les platiqué sobre ay, ¿cómo se llama? El de reporte, el de prácticas. ¿Sí? Informe de prácticas. Pero habrá quien diga, miren, los criterios para presentar el de portafolios son estas, el de tesis es así se lleva en mi normal, ¿sí? También que nos dijeran, a ver, cómo hacen ese ejercicio de autodiagnóstico con sus alumnos y qué resultados les ha dado. ¿Cómo ven? ¿Alguien de ustedes quisiera, o quieren que cambiemos los temas? Ustedes digan. ¿Cómo ven? Queda, ¿cómo se dice? Queda abierto para las sugerencias. ¿Cómo ven? Y hacerlo así como lo hicimos ahora, una exposición y a partir de eso todas las aportaciones o dos exposiciones. Les platico rapidísimo que en historia, en la licenciatura en historia, ¿sí? La especialidad de historia, ellos, por ejemplo,
son así como que muy estructurados, inclusive ellos tienen una red, de investigadores normalistas, entonces se llama así, Red Normalista de Historia. Entonces ya sus normales tienen manuales. Entonces, por ejemplo, una sesión dijo, no, pues la de Zumpango dijo, yo quiero exponer mi protocolo y mi manual. Mire, yo tengo esto y o sea, lo que ustedes tengan, u otro dijo, no, pues a mí me parece que lo que hacemos aquí en la normal, en ese análisis del perfil, nos resulta muy bien. O lo hicimos así, pero lo tuvimos que cambiar así. A ver, ¿qué opinan? Ustedes, ¿cómo llevan esos temas, no? Lo de la vinculación del perfil de egreso y lo de, ¿cuál era la otra, Cari? ¿De la sesión 2? Sí, de la sesión 2. Es como estructura. Vinculación con el perfil de egreso y estructura, por ejemplo. Rúbricas por modalidad, si quieren. No, esa es la 3, esa es la 3. Ah, sí, es cierto. Sí, Sí. perdón. La estructura y criterios de los protocolos, por ejemplo, de uno, de otro y de otro, cómo lo están haciendo en sus normales. Y luego este ejercicio de vinculación con el perfil de egreso y cómo es que lo han hecho en sus escuelas, o si lo han hecho y les ha resultado. ¿Cómo ven? Lo que podemos también hacer, digo, por si no se deciden ahorita y lo quieren pensar o algo, es les compartimos esta tabla en el chat del WhatsApp y ahí mismo pueden responder con su nombre. Yo, tal maestra tal, quiero trabajar o presentar este tema. No sé si les parezca. Ajá. ¿Cómo ven? ¿Les parece? Voy a detenerla. ¿Sí? ¿Les parece? Les compartimos esta agenda y ustedes se anotan y dicen, no, pues yo quiero compartir con ustedes esto. ¿Sí? Miren, yo considero, bueno, no, yo no, sino a través de este ejercicio que hemos hecho nacional, nosotros nos hemos dado cuenta que la única forma en la que podemos evaluar lo que nosotros hacemos es compartiendo nuestras experiencias. ¿Sí? Este ejercicio del codiseño, el diseño y el codiseño de nuestros programas fue un evento histórico, de verdad, un evento histórico, porque siempre había una comisión muy chiquitita que hacía los planes y programas y no estaba consensuado. Luego, el Plan 2022 fue maravilloso porque nos permitieron a los estados hacer los programas que daban respuesta a nuestras necesidades, ¿sí? Y la virtualidad nos está dando la oportunidad de tener un diálogo entre pares, maestros, ¿sí? Esto no se daba. Nuestras normales éramos como islas en un gran mar de la desolación. Si bien en los estados se ponían de acuerdo en algunos, a veces en el mismo estado una normal hacía cosas diferentes a otra normal. Entonces, la virtualidad nos ha dado esa ventaja de poder compartir nuestras experiencias. Y a veces decimos, ay, pues eso ya lo hago. Sí, pero ¿cómo lo haces? O eso ya me lo sé. Sí, pero podemos cambiar y podemos sugerir a nuestros colectivos. Ahorita nosotros somos 27 maestros que podemos llevar a nuestros colectivos y decir, a ver, lo podemos hacer de una manera diferente. O ¿sabes qué? Yo propongo esto. Y no decir a veces, es que en el acompañamiento nacional se dijo, no. Dijimos todos y nos parece que esta idea es pertinente para nosotros. Yo creo que esas dos ventajas, Leo, el codiseño y diseño de nuestros planes, la virtualidad y estos ejercicios nos dan la oportunidad, yo no digo de perfeccionar, porque pues somos perfectibles en sino de acompañar de una manera más adecuada a nuestros alumnos. Y también les digo algo, cuando el trabajo se sistematiza, es menos trabajo. No sé si les ha pasado, ¿no? De repente así no sabemos ni por dónde, pero ya hay alguien que organizó el trabajo. Entonces, lo podemos compartir. A lo mejor, no sé, la maestra Mariel
tiene una muy buena presentación sobre las modalidades de titulación con un protocolo adecuado. Oiga, maestra, ¿me presta su presentación? ¿La puedo utilizar? ¿Sí? También eso podemos hacer. ¿Cómo ven? No sé, Cari, o si ustedes lo consideran, hacer un drive donde podamos meter materiales para que ustedes también se den idea. ¿Cómo ven? Poner materiales para que ustedes se den idea y que puedan compartir con su colectivo y decir, a ver, en otras normales se está haciendo esto. Y es muy enriquecedor. De verdad, mire, yo he visitado muchas normales de México. Muchos de ustedes, yo he estado ahí en sus normales, en encuentros, en habilitaciones, he estado con el doctor Julio, en conferencias de prácticas, ¿sí? Y de veras encuentra uno cosas fantásticas que hacen los maestros, ¿sí? Entonces, pues tenemos que compartirlas. Yo digo que esa es la idea de este acompañamiento. Entonces, Cari, ¿cómo ves? Creamos o compartimos esa carpeta que tenemos para que ahí pongan sus materiales y durante estos días, pues les pedimos que se anoten para compartir sus experiencias. ¿Qué les parece? Y también para que pues vayamos haciendo como la agenda y no nos vayamos más tiempo, porque también su tiempo es muy valioso, y cumplir en 2 horas este acompañamiento. ¿Les parece? Cari. Sí, doctora, muy bien. Entonces, entre hoy y mañana le subimos la tabla principalmente y también la carpeta, ¿no? En esta, esperemos que después es nada más crear la carpeta y subirla y ahí si quieren lo que pueden hacer es, por ejemplo, un portafolio digital por normal. O sea, le ponen ahí su nombre y el nombre de su normal y ahí van subiendo ustedes. También para que en caso de que si en algún momento se usa ese material, pues darle crédito a la persona a quien lo está compartiendo, ¿no? Creo que eso es importante también. Claro que eso es muy importante, darle crédito. Y mire, les voy a decir algo antes de que termine esta sesión. Yo un día leí un artículo donde decía que por qué no progresaban algunos países en sus propuestas educativas. Y decía, porque las instituciones y los titulares de esas instituciones caen así decía, en un pantano del egoísmo. Y yo dije, ay, en un texto académico que diga eso, y hablaban de instituciones de nivel superior, universidades y todo eso. Pero ¿qué creen? Nosotros somos universidades, nosotros somos nivel superior y a veces no queremos compartir nada. Entonces, tenemos que hacerlo porque solamente los países que comparten su información caminan parejito. Y nosotros, el doctor Julio nos abrió la puerta, de verdad, nos abrió la puerta para compartir nuestras prácticas, nuestras publicaciones, nos da ¿cómo se dice? O sea, nos empodera porque lo que hacemos nosotros es muy importante. No sé si ustedes lo han considerado, pero el doctor Julio siempre nos dice eso. Lo que hacemos nosotros, nadie más lo hace. Y les pongo un ejemplo. Nosotros aquí en la Universidad Autónoma de Baja California tenemos la licenciatura en Educación y la de Enseñanza del Español, fíjense. Y nada que ver los alumnos de allá con nuestros alumnos, ¿sí? Desde un enfoque muy humanista, nosotros llevamos la delantera. Entonces, tenemos que compartir. Me da muchísimo gusto haber estado en esta sesión. Les agradezco. Espero que sí haya sido de acompañamiento. Y pues, ahora sí que la invitación queda abierta para seguir participando y para, pues, en este diálogo, ¿les parece? A mí me encantaría que todos participaran. Pero sé que algunos de ustedes, a ver si estoy adivinando, algunos de ustedes hasta están dando clases y tienen el teléfono por acá o están en una reunión. Entonces, también, pero los que no participaron en esta ocasión, espero que participen en la próxima. ¿Sí? Karina, el cierre, por favor. Muchísimas gracias, maestra. Al contrario, doctora, muchísimas gracias a todos. Y sí, pues efectivamente, de alguna manera tratamos como de estar en muchos lados. Solo, bueno, lo vuelvo a repetir, les vamos a compartir
la tabla para que se anoten quien quiera participar, recordándoles que la siguiente sesión, el horario es de 11 a 1. Muchísimas gracias a todos, compañeros. Hasta pronto. La foto. Ah, A ver, abran sus cámaras, por favor, los que puedan y quieran hacerlo, para que la maestra Karina nos tome una foto como evidencia. Déjenme ver si me aparecen los 24. A Se ver. supone que sí. Ahí voy, ¿eh? Oiga, maestro de Oaxaca, a ver, maestro de Oaxaca, 3. no, nada más dice asesores NSP, maestro. Soy ¿Sí de me está Oaxaca, escuchando? maestra, soy de la Superior de Puebla. Ah, Superior de Puebla. Usted fue el que la otra vez participó en lo del enfoque de capacidades. Bueno, yo hice algunas observaciones porque yo decía Maestro, que, ahorita, por ejemplo, en el comentario que hacían, ya se acabó el tiempo, pero decía, por ejemplo, que una vez que los alumnos hacen su diagnóstico y que lo van a aplicar, quieren que su diagnóstico se someta, no, al revés, quieren que el problema se direccione en torno a sus limitaciones y creo que eso es un error, porque el tema es de donde ellos van a trabajar para superar sus limitaciones y hacer su proyecto. Entonces hay oiga, cuestiones como de acomodo que hay que clarificar. hay que revisar. Oiga, maestro, Sí. ¿por qué no se me anota en esa plática sobre el enfoque de capacidades o sobre esto? Nos encantaría. Y decir, ok, en 15, 20 minutos usted nos expone. ¿Qué le parece? Sí, nada más que yo tengo el problema del horario, porque yo trabajo hasta las 10. Entonces me incorporo ya tarde y no tendría yo esta facilidad, pero con todo gusto. Y la Sí, otra el es de próximo es que, a las 11. La próxima es a las 11, maestro. ok, y la otra es que si, no sé dónde estaba el formulario para esta semana, no, nunca lo recibí Se ni lo supe. volvemos a salir, se lo volvemos a subir. ¿Les parece Por que se lo favor. volvamos a subir? Ah, ok, Y si manden la liga en el chat para que la busque yo ahí. Y les agradeceré bastante. Muchas gracias. muchas gracias. Ahora sí, ya la captura, Karina. Sí, doctora, ya está. Listo, Perfecto. muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego, Gracias. Ivette.